¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Estás en Master Vidal, en el canal de Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y hoy vamos a generar una entrega de carácter literario con una novela del maestro Ignacio Solares, mexicano, chihuahuense, que se llama Noche de Ángeles. Iba a mencionar algo. A la fecha, hoy es 5 de mayo, hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021. Ignacio Solares nace en 1945 en Ciudad Juárez, Chihuahua, así que actualmente tiene 76 años, está muy cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues seguirá escribiendo y desempeña ahí algunas labores culturales y está pues en plena actividad. Su novela Noche de Ángeles, que es parte de una serie que publicó con Aculta hace algún tiempo con De Agostini, que son grandes novelas de la historia mexicana. Rápidamente, vale mucho la pena. No conozco en realidad de otras tierras, digamos, pero en México las novelas históricas a mí me parece que ayudan mucho, que desvelan en el mejor sentido muchas de las situaciones. Nuestra historia como tal hay que buscarle, hay que escarbarle, porque está tremendamente manipulada de parte de los grupos del poder. Ya sabemos todo ese asunto de la historia, le voy a llamar de la historia profesional, ¿no? Que la escriben los grupos en el poder, que la escriben los grupos que al final los vencedores y está muy manipulada con las grandes citas históricas que nos han definido como sociedad, que pudiera ser pues las culturas prehispánicas, la conquista, el periodo virreinal está básicamente desaparecido, la historia de la Nueva España. Hablo de esta historia conocida en los medios de comunicación o la que se da en las escuelas, está francamente desaparecida. No conozco a nadie que sepa algo de la Nueva España o del virreinato. Y después justo la guerra de independencia, la reforma diría yo, la revolución, están muy, muy, muy manipuladas. Básicamente en la misma revolución podríamos pensar que un niño que recién la está estudiando, un chico de secundaria, pensará pues que estaban los buenos contra los malos, ¿no? En el caso de los malos, pues Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, y del otro lado todos los próceres buenos, y no es así porque en realidad, bueno, la historia ya sabemos que no es una cuestión de buenos y malos, pero dentro de este grupo de buenos había verdaderos problemas entre, al final de cuentas, Venustiano Carranza, por ejemplo, con Villa y Zapata, y los verdaderos, o al final de cuentas, los últimos triunfadores de la revolución. Entonces, bueno, la verdad es que aquí nunca mejor empleado también el asunto del desmadre de la famosa bola, que la revolución tiene sobre todo como un elemento histórico, está sustentada, sirve de base para el México moderno, del cual finalmente somos en este momento, en este inicio del siglo XXI, a 100 años de esa gesta, pues nuestros valores principales en tanto educación, en tanto sociedad, en tanto esto que le llamamos México, están puestos, están heredados en un gran porcentaje, vienen de la revolución. Y entonces las novelas, desde el asunto literario, al no estar absolutamente comprometidos los autores ni la historia con la verdad, en tanto que no la están persiguiendo, sino se permiten el jugar con ella, paradójicamente diría yo, terminan por desvelar una muy buena parte de la verdad. Cuando menos esa situación que no sé si el caso es, si lo que importa es descubrir qué es cierto o qué no es cierto, sino van sobre el espíritu de los personajes, el espíritu y las motivaciones interiores de carácter psicológico, en este caso en particular con esta novela incluso de carácter espiritual que mueven a los personajes. Y es el caso maravilloso porque además está muy bien hecha, técnicamente es una joya, cuadra perfecto el asunto del mensaje que quiere dar, de la forma y el fondo, el maestro Solares con el personaje, se cuida muchísimo de no hacer
se me acaba de escapar el nombre, a ver si ahorita lo recuerdo. Es decir, no va a poner al personaje en un pedestal, no se trata de venir a hacer una especie de apología, en realidad agiografía, creo que es agiografía el término que se usa cuando se escribe sobre la vida de los santos. No se trata de venir a santificar a nadie, no, ni tampoco pecará de un asunto relativamente objetivo en ese sentido histórico, sino el personaje le llamó la atención, lo atrajo y venga, pues lo expone y lo expone en estos juegos de la ficción y en estos juegos históricos y en estos juegos de lo que él ha leído. De ahí viene La Noche de Ángeles del maestro Ignacio Solares. ¿Qué va en La Noche de Ángeles? Y aquí atención, pues porque me gustó tanto el texto que incluso no me tomé la molestia de compararlo con un asunto histórico, porque en realidad de fondo no es importante. Entonces te voy a hablar como tal de la novela. Felipe Ángeles es un coronel, un general me parece, de altísimo rango de estudio, culto incluso, por algunas circunstancias de su existencia, ha vivido en Inglaterra sobre todo y en Francia, en París básicamente, habla perfectamente los dos idiomas, lee incluso mucho más en francés que en español y es un tipo íntegro, es un tipo educado que se siente relativamente raro o se percibe de manera relativamente rara frente a los soldados también de formación del colegio militar, etcétera, pero estos soldados que vienen del pueblo, estos soldados rudos, estos soldados de batalla. La novela arranca cuando él es parte del grupo triunfante por medio de las elecciones del presidente Francisco I. Madero. Y además es íntimo colaborador, porque si bien no es amigo, es íntimo colaborador de Francisco I. Madero, de forma que se intercambian lecturas, platican, son sumamente educados. A Madero le gusta mucho hablar con Ángeles porque trae otra cosa en la cabeza, porque habla de temas incluso absolutamente de manera de carácter espiritual. Madero era acusado de ser un debilucho una vez que toma el poder. En su afán democrático fue acusado venía en un pueblo y venía en un contexto radical, pues, de muerte, de fusilar, de violar, de abusar de manera absoluta. Y Madero logra, yo creo que todavía, la verdad es que todavía no hemos tenido una real valoración por esta brutal manipulación, como te decía, de nuestra historia, pero pues Madero debería estar en esta situación de estos verdaderos próceres de la patria. Lo que hace Madero con respecto a no abusar del poder es digno de destacarse. Entonces, bueno, encargan a Victoriano Huerta con todas las tretas. Eso no aparece en la novela. Ya nos encontramos en Lecumberri, donde Madero, Pino Suárez y Felipe Ángeles han sido apresados por Victoriano Huerta. Eh, Saben, en realidad los tres presienten y de hecho saben que los van a matar y bueno, pues están ahí relativamente, platican y hay una frase muy importante con respecto al asunto de la novela y es que Madero le comenta a Felipe Ángeles que él sabe que que la muerte de Madero, que el asesinato del presidente en funciones, este golpe de Estado del cual es cabecilla Victoriano Huerta, le traerá al país, a la historia, al espíritu del país, le hará mucho más bien que si Madero se escapa. Es decir, él pudo, de alguna manera, como estos grandes héroes éticos, Cristo, Sócrates, que tuvieron la posibilidad de escapar. Madero pudo haber escapado, no, es decir, le avisaron de la traición, se lo habían dicho incluso con mayor antelación, uno de ellos Ángeles, que le decía que no confiara en Victoriano Huerta, y sin embargo Madero un poco asume esa especie de idea de sacrificio porque traía información espiritual, porque a él en sus sesiones, una de sus voces le había dicho que la muerte de Madero iba a traer mucho más paz, democracia, lo que tú quieras al país, entonces valía la pena
hacer ese sacrificio absolutamente permeado de cultura cristiana, pues totalmente cristianizado, igualito que el asunto de Jesús, que tenía que dar la vida por sus hermanos o por los hijos de su padre. En esta forma Madero sabía que su propia muerte, con todo lo que implicaba, lo indigna que fue, estaba en ese grupo también, 2 o 3 días antes habían fusilado a su hermano Gustavo. Él sabía que esas muertes regarían con su sangre y darían mejores frutos a la historia, al desarrollo espiritual del pueblo de México. Y entonces lo asume con muchísima paz, con muchísima calma, cosa que por supuesto impacta a nuestro héroe, en este caso a Felipe Ángeles, que dado el peso de Ángeles, dado el lugar que tenía en el ejército, entonces Victoriano Huerta lo perdona, no lo fusila y lo expatria a Francia. Y entonces Felipe Ángeles se va con su familia, con su esposa y sus hijos, ama profundamente a su mujer, a sus hijos, y se va a Francia, va a París a hacer traducciones, a vivir mal, en realidad a vivir ahí con lo mínimo. Históricamente entonces el asunto es que en tanto lo que ocurre en la novela, que buscan a Ángeles para que regrese también y se sume a uno de los grupos revolucionarios, para ahora eliminar, sacar del lugar que está ocupando Venustiano Carranza. Y entonces él decide hacerlo, pero no con el grupo, sino decide hacerlo por su propia convicción. Ahorita te voy a decirte, pues, a compartirte cómo lo escribió directamente el maestro Solares. Por su propia convicción decide venir a México y sí, se queda con Francisco Villa en una relación bien interesante, porque que creo que ahí hay mucho simbólico en la novela. La novela no tiene un carácter simbólico, no premeditadamente, porque la vida del mismo Felipe Ángeles ya es una vida muy espiritualizada. Entonces me parece que hubiera sido una especie de exceso si además Solares se permite empezar a tirar ahí situaciones de carácter espiritual o de carácter moral que me parece que hubieran terminado por revolver la novela. Viene con Villa, lo cual te digo que hace una mezcla maravillosa entre Villa, que es este salvaje corpóreo, este tipo físico que siente, que pisa, que se alimenta, que viola, con una sensibilidad a flor de piel, porque varias veces menciona que Villa cuando se pone a llorar, de hecho cuando se despide de Felipe Ángeles, lo hace como un niño, pues es un tipo que no tiene esa medición, esa distancia entre lo que siente y vive, es así de bruto y de brutal. Y entonces Felipe Ángeles, con todo su asunto espiritual, con todo su asunto ético, habla mucho con él, dialogan, pero al final de cuentas también, pues la revolución, esta famosa bola, eh, no era una situación de ideas, no era una situación de principios, o cuando menos no con todos. Terminaron por ganar los más ágiles, los más hábiles, los más quizá retorcidos, los más farsantes, diría también en una cita en el libro. Los que mejor saben acomodarse el maquillaje de los políticos son los que han triunfado. Y entonces los verdaderos héroes, los que han sustentado el idealismo, en tanto los ideales, en tanto el verdadero cambio, no solo político, sino existencial y espiritual, que surgió en la revolución, pues estarán no solo ni siquiera rescatados. Me suena también, esto seguramente tiene que ver con toda la Latinoamérica. Me suena también a la novela de García Márquez que tenemos aquí trabajada, del general no tiene quien le escriba, es decir, terminan abandonados, ¿no? Habría que pensar, justo como te decía ahorita, en Madero, en los postulados y la vida de Ricardo Flores Magón, y ahorita mismo de Felipe Ángeles, como en realidad, pues seguramente es muy probable que sea la primera vez que escuches, o ahora estará de moda un poco porque el famoso aeropuerto nuevo llevará ese nombre de este personaje de Felipe Ángeles. Bueno, pues de eso va la historia. Eh, Termina, entonces, bueno,
está por finalizar el asunto de la revolución, es eliminado de la contienda, cuando menos de manera poderosa, a Francisco Villa, porque los caudillos no saben hacer equipo, porque se traicionan, porque se usan. Recuerda, la muerte de Zapata viene a partir también de esta especie de sacrificio donde lo invitan a la hacienda de Chinameca y ahí lo traicionan. Entonces está lleno de esas trampas. A Venustiano Carranza más o menos le aplican lo mismo en su intento de salida de viaje a Veracruz. Y frente a este mundo brutal, nefasto, violento, espantoso, los personajes como ángeles no tienen espacio, ¿no? No, no hay manera. Han venido a hacer este sacrificio, han venido a intentar el cambio, pero cuando menos yo creo que todavía 100 años después, no ha habido un fruto real con respecto a lo que sembraron. Su sangre está a punto de ser, seguramente no, pero está a punto de ser como catalogada como inútil porque no está preparado el resto. Felipe Ángeles, el personaje, aquí en la novela está perfectamente dispuesto de esa manera. Es una especie de adelantado, es un visionario, pero no es un visionario científico, no es un adelantado a su época en términos del beneficio tecnológico que trae para la sociedad, sino es un adelantado éticamente, ya no digamos políticamente, es un adelantado éticamente, es un tipo espiritual, es un tipo conectado con su más allá, con su espiritualidad, con la divinidad. ¿Qué demonios hace ese tipo en la bola? ¿Qué demonios hace en el ejército? Y sin embargo, me parece que igual que el espíritu de Madero, pues terminan por aceptarlo, terminan por decir, ok, muy socráticamente, muy igualado con el asunto del personaje de Sócrates, sabiendo que se hace ese sacrificio, en el caso de Sócrates, pues por su polis, por su amada griega, por su amada Grecia. Venga, pues sí, si hay que hacerlo, si ese es el precio, pues lo hago, lo mismo que mucho tiempo después, justo el mismísimo Cristo. Bueno, pues ese aire es el que trae la novela. Solares entonces, para no hacer un abuso del asunto espiritual, coloca de manera magistral, de manera genial, nos pone el regreso. Felipe Ángeles ha sido convocado pues ha dejado a su familia en París, viene a México muy jodido y está cruzando un río donde un barquero, una especie de creonte, lo lleva en medio de neblinas a hacer este viaje también, seguramente homenajeando a esta novela. Ahorita me acordaré, se me escapó el nombre porque ahorita apareció, esta novela donde hay un viaje también a partir de un río, El corazón de las tinieblas, homenajeando al corazón de las tinieblas. Entonces viene en esta especie de viaje de retorno a su país, a la revolución, y en ese viaje, en esa lancha, se cuenta la historia. Entonces, a veces saltamos de tiempos de manera muy sencilla, porque es muy claro, Solares no quiere que nos perdamos. Ahí vienen las memorias de lo que él sabe, que esto es bien interesante, que el personaje de Felipe Ángeles sabe que será su último viaje, es decir, él viene a morir, así de manera absoluta y literal, vengo a morir, y entonces en ese viaje viene haciendo su resumen, su estado de ajuste y de cuentas de su vida. Y vendrá a entregarse a este circo, a este teatro del sacrificio. Él sabrá que hay que hacerlo, igualito pues en ese sentido a esta pasión cristiana, donde después del jardín donde Cristo ha sido relativamente abandonado por su padre, él sabe que aún después todavía viene un cáliz peor, ¿no? Viene todavía la situación y seguramente él asume como esta brutal, violenta, nefasta, tristísima obra de teatro, pero al final sabe que es eso, que no es real, que es una fantasía de los pecadores, que es una fantasía de las equivocaciones de la gente que estamos habituados al asunto de la materia. Entonces, en este viaje espiritual, en esta lancha, es donde se desarrolla cuando menos todo el asunto que Felipe Ángeles va soltando. También de manera muy bella, es muy congruente, la novela es verdaderamente una joya
porque nuestro barquero, solo en esta lancha viene el lanchero y viene el general Felipe Ángeles, y el lanchero es, si no es sordo, ah, no le hace caso, pues no platica, incluso le dice, pues sígame contando, de todas maneras no lo voy a escuchar, así que usted aproveche y suéltese. Yo aquí voy a estar, seguro me quedaré dormido y aún despierto no lo escucho bien, no me interesa su historia, a mí mi objetivo es llevarlo absolutamente como espiritualizado, un personaje ahí, una especie de fantasma, porque también la realidad de México ha sido fantasmal. Nuestra última entrega, la anterior a esta, fue sobre la región más transparente del aire. Y hay este sabor fantasmal en los mexicanos que no sabemos quiénes somos, que no encontramos una sustancia. Entonces desde ahí es muy coherente este Felipe Ángeles, que terminará lo mismo que Madero, asumiendo, esto es muy espiritual, es muy del viaje del héroe, asumiendo que al final de cuentas no hay heroicidad, no hay el gran premio, no hay el gran sacrificio, porque todo ha sido una especie de monólogo con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, con nuestras acciones, con nuestras determinaciones existenciales. Hemos actuado para nosotros y para Dios, que al final es el mismo ojo y es el mismo espectador, y eso es muy bonito, es muy profundo y es muy emocionante. Sin más allá de responsabilidades, con toda humildad, Felipe Ángeles es un gran héroe porque no pretende pasar a la historia, de hecho no pasa cuando menos con la fama de los otros caudillos, incluso no se convierte necesariamente en un caudillo, deja que el destino un poco juegue, no entra a forzarlo, y eso mismo hace que en la mecánica del acomodo sociopolítico de la revolución, pues Felipe Ángeles no tenga espacio en el panteón de los héroes, ¿no? Sino esté un poco ahí alrededor, pero por lo tanto también más íntegro y por lo tanto también más libre. Y bueno, sobre eso va. Entonces te comparto las anotaciones que tuve, y que vale mucho la pena que la revises. Es una obra muy tierna, es una novela que sabe llegar, pues que te va a conmover, que vamos a acompañar a nuestro héroe. Tiene por ahí pequeños toques también, seguramente pues porque Solares es un gran lector de El viejo y el mar de Hemingway. Sabe, hay un saborcito ahí si bien el viejo de Hemingway pues, sale al mar del Caribe a buscar su enorme pesca, en este caso el gran pez, el gran tiburón de Felipe Ángeles, pues es el país, la patria, es México. Brutal nuestra patria, ¿no? Porque es una devoradora, es una gran prostituta, es una gran bruja, y que aún no tenemos más remedio que amarla profundamente y entregarnos ciegamente a ella. Y Solares usa los elementos históricos que pudo rescatar en la historiografía mexicana sobre el personaje y sobre la revolución, y otra obra a la que le hace un verdadero homenaje, que es a una obra de teatro de la maestra Elena Garro, sobre el personaje también de Felipe Ángeles. Y entonces, en el prefacio a la novela, cita directamente a la obra de teatro de Elena Garro y dice: al encuentro de esta noche vine, estaba lejos y una voz me llamaba, esa voz es espiritual. Felipe Ángeles, no pierdas tus pasos en estas calles extranjeras, en su exilio en París. Ven cerca de mí, habla con tus compatriotas, despiértalos del sueño de los homicidas. Caín y Abel eliminándose entre hermanos de manera brutal, sangre por sangre, literalmente. Dice entonces: despiértalos del sueño de los homicidas y me vine a detener el crimen. Eso cita a Elena Garro. Y sobre eso va la novela, ese es el objetivo de Felipe Ángeles. Fuertísimo, muy heroico, muy trágico también, porque sabe que el precio de venir a detener a despertar a estos del sueño de los homicidas es justo, es su propio homicidio, es su propia muerte. Voy a detener esta muerte con mi propia muerte. Hay un cuentito de la cultura china maravilloso, se me escapa ahora mismo el nombre, de una niña que quiere lograr una campana hermosísima,
y tiene que dar su propia vida. Y ella misma termina por arrojarse al horno para que la campana absorba su espíritu y entonces tenga un eco y tenga un repique bellísimo y espiritual. Bueno, pues a Felipe Ángeles sabe que viene ese proceso. Y arranca la novela diciendo, para cuando Felipe Ángeles regresó con Villa, por ahí de la Navidad del 18, ya traía el dolor aquel y la tristeza como un gran peso sobre la espalda. Otra vez híjole, es que es maravilloso. Ahí hay mucho que hacer, porque traemos esa nostalgia que no sabemos si viene de nuestro mundo traicionado, de nuestro mundo aplastado por la brutal conquista y después el no reconocimiento en términos más o menos psicológicos o psiquiátricos casi de nuestro padre Hernán Cortés, que termina por abandonarnos, pues no como padre, no en su propia angustia y en su propia necesidad, pareciera que no le importamos. Y después de eso, bueno, pues las tristezas de esa ausencia, la llorona, y traemos ese peso. Parecería que los mexicanos traemos esa nostalgia de algo que no acabamos de resolver. Lo va a usar o lo va a desvelar, mejor dicho, Roger Bartra en La jaula de la melancolía, que tenemos también trabajada aquí. Después, a partir de eso, después de la revolución, justo para que la gente no se ponga a preguntar sobre la injusticia de los medios de producción y sobre la explotación de los obreros y de los campos y de los campesinos, por lo tanto, para que no se termine por cuestionar que la Revolución Mexicana fue una gata revolcada, pero al final de cuentas la misma gata. Entonces se aprovecha esta nostalgia, se aprovecha esta pregunta de qué es el mexicano, no sabemos. Entonces no sé si me explotan, no sé si hay racismo, no sé si mis políticos son honestos, no me importa, porque me termino de ajustar con ellos en la nostalgia, en que algo me falta, en que esta voz que se está colando, ¿no? Que se vuelve nostálgica de esta ciudad moderna, que sigue con estas voces de se compran las estufas y las lavadoras y esta cuestión como fantasmas que están recorriendo ahí nuestra vitalidad. Eh, Dice entonces sobre el peso de la espalda, y fue la tristeza misma la que le produjo el dolor de estómago, y él lo sabía. Los míos son males de la tristeza, males de si trabajáramos con Alice Miller, de esa infancia, ahora en términos de país, de esa infancia carente de sentido, de esa infancia muy violenta, de esos mexicanos arrojados a un polvo en medio del lago de Texcoco, preguntando por nuestra madre y por nuestro padre, y caminando cual campesinos de Juan Rulfo, porque nos han dado la tierra, pero no la terminamos de encontrar. Esa situación está ahí, invadiendo el ámbito y la atmósfera de nuestra historia. Más adelante, hablando de Obregón y desvelando el carácter de los políticos, dice: Obregón no vive sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sobre un tablado. No es un hombre en funciones, sino un actor. Sus ideas, sus creencias, sus sentimientos son como los del mundo del teatro, para brillar frente al público. Carecen de toda raíz personal, de toda realidad interior. Es, en el sentido más directo de la palabra, un farsante. Porque bueno, pues conoce a Álvaro Obregón, y él termina por detectar este saborcito que tienen todos los personajes que se saben ya históricos, ¿no? Ya parte de esta trascendencia, seguramente esta enfermedad de poder que maneja muy bien Carlos Fuentes, Octavio Paz, el maestro Luis Espota, José Revueltas, a quienes hemos trabajado aquí en este canal. Este asunto ya de la preocupación por lo que la historia va a decir de mí. Me hace mucho sentido con nuestro actual presidente López Obrador, que seguramente debe estar preocupado en su andar normal, en su andar de todos los días. Debe estar por ahí, le debe hacer cosquilla este asunto de cómo va a pasar a la historia, qué se va a decir de él dentro de 100 años o más, qué tanta trascendencia tiene. Lo cual me parece que no está mal como tal,
pero puede ser muy estorboso en términos muy prácticos, es decir, puede generar comportamientos extraños. Si mis hijos ahora mismo quisieran ir a cenar conmigo mañana y yo les salgo con la respuesta de que no sé si sea lo más indicado porque dentro de 300 años no sé qué va a pasar con mi vida y tengo que modificarla, es posible que la gente que esté a mi alrededor diga, este güey está marihuano, ¿qué le pasa a este tipo que está pensando en esas tonterías? Bueno, pues este carácter tienen los grandes personajes, los grandes encaradores de las responsabilidades sociales. Y como posiblemente sea demasiado para un hombre, entonces ahí está la necesidad de generarse la máscara, de protegernos detrás de esta máscara. Entonces cada caudillo, cada héroe elaborará su máscara. Pues pensemos en la nobleza y sencillez de Zapata, en la brutalidad y la honestidad y entrega de Pancho Villa, en la brutal traición y alcoholismo de Victoriano Huerta, etcétera, etcétera. Al final tenemos una especie de teatro, una especie de farsantes que están participando de los elementos históricos y que se alejan cada vez, el mito del asunto de la historia cada vez los aleja de la normalidad, del asunto de que fueron personas literalmente como tú o como yo. Y Solares cuida mucho eso porque nos presenta un Felipe Ángeles que no obstante esta situación espiritual, esta información, el último libro que lee Felipe Ángeles es el que le regala a Francisco I. Madero, que trata sobre la vida de Cristo del francés Renan. Y lo lee apasionadamente, está entregado poco a poco y sabe que ese regalo de Francisco y Madero es un regalo destino, pues es un regalo vocación, es un regalo con un sesgo de eres libre de seguirlo, pero yo sé que después de que leas esto, tu destino cambiará, tu conciencia cambiará. Entonces, aún con esas situaciones, Ángeles es un tipo que le escribe cartas de amor a su mujer, que extraña profundamente a sus hijos, que le fascina la vida familiar, que le gustan las cosas sencillas. No es para nada este tipo enfermo de poder y de visión, sabiendo que la tenía. Es decir, quizá ahí la gran lección es que los que verdaderamente pueden ver el futuro, los que verdaderamente están acompañados de la espiritualidad, de la trascendencia del crecimiento interior como seres humanos, como pueblos de diferentes latitudes, pero al final como mexicanos o argentinos o centroamericanos o rusos, lo que sea, donde nos haya tocado, traemos ahí una especie de impronta que determina nuestras conductas y que también nosotros con nuestras conductas vamos a ir modificando esa herencia, sabiendo de eso, que al final todo es un proceso que tiene que ver con el alma. Entonces, si gana, si se hace presidente, si convoca elecciones, si es un tirano, él sabe que no es eso lo importante, que el asunto no está en los triunfos exteriores, sino en la renovación posiblemente o la conciencia que implique esta cuestión de revisar el alma, de ir verdaderamente a lo profundo, no importa en dónde estés. A cada hombre, si es útil, hay que conservarlo contento. En medio de la revolución, estas cuestiones prácticas. Hay una escena muy bonita donde Villa lo lleva a un cofre con monedas de oro, le abre el cofre y le dice Villa, venga, coronel Ángeles, pues adelante, lo que necesite. Y Ángeles dice, no señor, muchas gracias, con lo que usted me paga, con eso tengo. Dice, tome, dice, le hace falta dinero a su gente en Francia, mándelo para allá, no lo tome en mal sentido. Y es padre porque sí le hace falta dinero a su esposa y a sus hijos. Con eso pagaría el colegio de los hijos y muchas cosas. Y es intrascendente con sus valores, pero no lo presume, no se siente orgulloso de eso. Él sabe que ese dinero no es de él, que es mal habido en ese sentido y que no está dispuesto, mucho menos a regarlo de esa manera, a extender el poder de ese dinero, contaminando a su familia. No alcanza su practicidad a eso. Es más grande su idealismo, su creencia en la justicia, y entonces no toma el dinero maravillosamente, porque insisto que no es una geografía, no es un santo. Él
En cuanto Villa cierra el cofre y sale del cuarto ese donde está el cofre Ángeles dice, puta, no sé si me voy a arrepentir toda la vida de esto. Ya afuera creo que debí tomar un poco, sí, sí le hace falta a mi familia. Eso es un sesgo de Ignacio Solares maravilloso, porque eso es un ser humano. Eso hace un ser humano. Esas son las decisiones que van haciendo nuestro camino, ¿no? Si yo estoy con una pareja y en un viaje me encuentro una mujer preciosa, la que siempre soñé físicamente en mi vida, nadie se va a enterar, ni siquiera mis amigos se van a enterar que voy a estar pasando una noche con una mujer así, lo hago o no lo hago. Si no lo hago, seguramente diré, puta, qué tonto, debía hacerlo. Y si lo hago, seguramente también diré, no debía hacerlo, estoy traicionando a mi mujer, lo que sea. Esas son a eso venimos al mundo, a tomar esas decisiones, las que correspondan y las que nosotros decidamos. Van caminando en un traslado de un grupo revolucionario. Creo que ya han sido derrotados han perdido la batalla, me parece que es en Celaya, si no estoy equivocado. El ejército sale derrotado, van caminando y una señora les dice esto: malditos todos ustedes, malditos. Como para sueños general le comentan. Por eso no celebraba Ángeles, por eso no celebraba con los vencedores, con sus oficiales que tan valientemente respondieron a su llamado, por esa sensación permanente en usted casi crónica de derrumbe, de derrota, de abandono, de indefensión y hasta de embrujamiento. Más bien ganan la batalla de Celaya junto con Villa, se imponen, o es en Torreón, creo que ganan toman Torreón y una vez tomado Torreón, que fue aplastante la victoria, pues celebran. Y celebrar es abrir alcohol, si encuentran mujeres, seguramente violarlas. Es un desmadre, es arrasar, pero bueno, la victoria justifica todo. Y aún en medio de este desboque, de esta situación tremendamente expuesta de estos permisos que justifica la supuesta victoria, Ángeles sabe que en realidad puede ganar. Esta vez se ganó Torreón y ganó Villa, y el ejército perdió, o perdieron los zapatistas, lo que sea, pues cuando todos somos hermanos y nos estamos matando, no hay triunfadores. Si tenemos que luchar, pues tendrá que ser porque así es el proceso y porque parte de esta misma violencia es que llegue a una especie de cenit para que después aterrice y se tranquilice y se calme, pero no estamos ganando. En términos espirituales, al contrario, estamos perdiendo. Es posible entonces que sí, que tenga que ejercer con violencia para parar. Es como apagar un incendio. No se apaga el incendio haciendo oración, ¿no? Se apaga regando agua, siendo más violento que el propio fuego. Pero tiene ese sentido de tranquilizarlo. Y en eso no hay ganadores. Estos villistas que han ganado, en realidad son ciegos, pues, porque lo que están celebrando es, sin duda, pues que ellos no han muerto, pero no hay manera de celebrar si yo dejé una familia sin padre. Cuando yo mato a un soldado, si yo soy villista y mato a un soldado, no tengo en consideración que ese soldado dejó hijos huérfanos, que dejó una mujer, que dejó padres posiblemente, que era a lo mejor el sostén de esa familia, y que de ahí se pueden determinar un montón de historias, muchas de ellas terribles, porque la guerra amerita. Entonces no hay celebración. Posiblemente, insisto, yo gano la guerra, gano la batalla, pero soy hermano de los otros. Entonces, en realidad los dos estamos perdiendo, y entonces Felipe, por eso, aún cuando ganan la batalla, él tiene ahí su aire melancólico, porque sabe que no es el camino, que se está perdiendo, que nos estamos denigrando, que nuestra alma o nuestras almas están en un proceso muy doloroso, que no es el mejor, pero bueno, pues entonces no, cuando menos no se contamina de esa celebración absurda, simplona, barata, de división. Próximamente vienen elecciones aquí en México, pero revisaba hace 2 días o ayer o antier apenas, hubo elecciones en Madrid. Y interesante, pues, porque como
el grupo que gana está muy contento, pero en realidad deja un saborcito de estoy contento por la derrota de los otros, pero todos son los habitantes de Madrid, todos son parte de esa comunidad, qué bueno que se elijan, pero yo no sé si merece tal celebración el saber que derroté a mi vecino, el saber que lo que yo pienso se va a imponer y a lo mejor aplastará al otro, sino todos somos parte del mismo proceso. Realmente no tendría que dejar un sabor de celebración, tendría que dejar un sabor de responsabilidad y de compromiso. Ok, esta es muy bonita, la dice el personaje directamente. Son mis palabras y no mi espada rota por mí mismo hace mucho tiempo las que me matan. Palabras y destino. Es lo que digo, es lo que vivo, son las acciones que dan sustento a lo que digo, a lo que creo, lo que determina mi futuro. Hay un gesto también muy bonito, no sé si sea histórico, pero Felipe Ángeles rompe su espada y además entonces se presenta con su espada lastimada, se presenta con su espada jodida, porque como una muestra de que él ya no está en esa batalla. Terminará pues y participará y luchará y tomará un rifle, está comprometido, pero ya no cree en eso, no va a ser un traidor, pero sabe que no ese es el proceso. Entonces es muy, muy interesante. Me recordó al poeta Marco Antonio Campos hace muchos años en una entrevista en Televisión Nacional, que el tipo se presenta con un traje, en traje negro, una camisa bien arregladito, y le llama la atención, lo estaba entrevistando a Alejandro Aure, le dice, Marco, pero me extraña porque tus zapatos son horribles. Se destaca lo horrible de tus zapatos porque tu traje es muy bonito, tu camisa está impecable, tu corbata es muy bonita, pero tus zapatos son espantosos. ¿Qué sucedió? ¿Ya no te alcanzó? ¿Por qué no los boleaste? Y Marco dice, el poeta Marco Antonio Campos dice, me vestí así para ti, pero mis zapatos me reflejan. Ese soy yo. Estoy seco, estoy destruido, soy pobre en realidad. Hoy sé que si me visto como todos mis zapatos, posiblemente no hubiera sido bien aceptado y hubiera sido ofensivo para ti. Y no se trata de eso. Te aprecio mucho, pero no quiero que se me olvide que soy mis zapatos, que esa es mi verdadera realidad. Es maravilloso, fue maravilloso, porque lo ves, te lo decía, no hay maquillaje, estos somos. Y si somos guarachudos, pues eso hay y eso somos. Y el día que nos alcance para zapatos de corte italiano, bueno, pues esos tendremos y esos seremos. Pero no hay ya un maquillaje, no hay un querer cubrir, mucho menos hay una especie de convención falsa, donde sé que tú y yo sabemos que somos pobres, sabemos que estamos heridos, sabemos que estamos jodidos, pero no nos lo decimos, lo simulamos, lo hacemos, nos hacemos farsantes. Y entonces Ángeles dice, no, yo ya no juego a eso, yo rompo mi espada, pero sobre todo sé que no es mi espada rota, sino que son mis palabras las que me están entregando. Él pudo haberse quedado en París, es inteligente, era un intelectual, hablaba perfecto el francés, pudo haber hecho una vida pacífica con su familia en París y olvidarse de este infierno que es México, y sin embargo regresa, y sus palabras son las que lo comprometen. Estoy tranquilo con mi conciencia cuando esta la tomé de cuando se acerca a Victoriano Huerta y le dice que pues que está pensando seriamente en matarlo, que va a fusilar mañana en la mañana a Francisco y Madero y que a lo mejor él va en el paquete. Y dice Ángeles, estoy tranquilo con mi conciencia y le diría que en estos momentos amo la vida como nunca la amé y por ello precisamente tengo fe en que continuaré vivo de alguna manera. El asunto espiritual. Quizá mi error es que no logro separar vida y muerte. Esto es muy bonito y muy profundo también, porque ese es justo el proceso. Si estuviéramos más enterados de ese asunto completo, sufriríamos mucho menos. Las he contemplado hermanadas todo el tiempo que habité esta tierra. Por eso me ha dolido tanto ver a quienes se mueren como si tan solo se murieran, los que murieron sin la conciencia de que la vida es un camino, los que se murieron sin cumplir con su destino, sin cumplir con lo que vinieron a hacer aquí.
de manera vocacional, de manera intencional, porque si solo es relativamente sencillo pensar que, bueno, me encontré con una mujer y vine a darle vida a mi par de amados hijos. Mm, sí, pues biológicamente sí, ahí estuve y se cumplió, pero no hay ningún mérito en esa situación, lo pudo haber hecho cualquier otro tipo. No, aquí el asunto es esto que viniste a hacer a este lugar, lo hiciste bien, lo hiciste a tope, en ese sentido, de manera muy sencilla, eres el mejor maestro, o el más tierno, o el más entregado, le salvaste la vida de manera directa o indirecta a alguien, diste y das lo mejor de ti todo el tiempo, como para que cuando salgas de aquí te vayas perfectamente satisfecho y no tuviéramos la necesidad de regresar a ver qué departamentos quedaron endeudados. De ahí va el compromiso espiritual del cual está hablando Ángeles. Por eso dice, me ha dolido tanto ver a quienes se mueren como si tan solo se murieran. ¿Puede haber mayor dolor que la falta de esperanza? Ese es el punto. Llegar al punto donde la muerte física se acerca y saber en realidad que no vivimos. Estoy preparando en mi libro el que voy a preparar para el desarrollo personal. Hay una frase me sacudió profundamente porque dice, porque además acabo de pasar relativamente por ahí por un proceso así con alguien que decía que hay mucha gente que en realidad todavía trae la pila y mueve el cuerpo y habla y come, pero que murió hace tiempo, que básicamente tiene que ver, si ya estás alejado de tu misión de la vida, en realidad ya estás muerto. Puedes moverte, comer, hacer tus cosas biológicas, estar ahí, pero quién sabe hace cuánto la pila ya en realidad solo estás terminando de acabarte la gasolina que abandonaste hace 2 días, dos meses, 2 años, 20 años. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una motivación vital importante? ¿Hace cuánto que en realidad ya diste por hecho que tu vida ya llegó a su punto máximo y solo está de bajada? Solo estás esperando en realidad que la gasolina se te acabe. Eso, dice Felipe Ángeles, no es vivir, es la peor de las muertes, la falta de esperanza. Y cierro con esta que habla de este México metafísico, de este México, si es que es cierto, de este México mítico, donde solo pasan estas cosas, ¿no? De esta realidad donde dice Carlos Fuentes en la región más transparente, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ojalá que un día mis manos se toquen con las tuyas, pero por lo mientras, pues aquí nos tocó a ver qué sigue, ¿no? Dice, solo en México puedo reencontrarme con Madero, creer que me reencuentro con Madero, creer, porque en el asunto espiritual, en estos personajes que desarrollamos, no hay esa verdad brutal, no hay esa objetividad que pretende la ciencia, por ejemplo. Solo en México puedo reencontrarme con Madero, creer que me reencuentro con Madero, ahí, aquí, una y otra vez hasta el final. ¿Dónde más podría reencontrarse con él? Este asunto es muy bonito, pues, porque aquí el rollo es dónde más se da esta relación de dos sacrificados. Y quizá ahí, ya profundizando con nuestros elementos literarios, yo creo que pasa en cualquier lugar, pero podríamos aquí ajustar y preguntar y cuestionar qué sentido tiene o qué sentido está teniendo o ha tenido en nuestras vidas ser mexicanos. Más allá del asunto folclórico y de rasgarnos las vestiduras por las cuestiones heroicas de independencia y esas estupideces, sino la particular situación de ser mexicanos, esta tristeza de la que te hablo, esta angustia, esta solidaridad, esta entrega por los amigos, este rollo de la familia, esta magia, esta situación que se mezcla entre la vida práctica, pero también hay un sustento atrás de magia, de tradición, de respeto, de alegría, de nostalgia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer en lo individual para potenciar esa situación? ¿De qué manera estamos cooperando para que nuestro mundo, así de ese tamaño, sea mejor? Yo creo que esa es
de manera muy fina, de manera muy gozosa y también de manera muy nostálgica la maravillosa novela La Noche de Ángeles del maestro Ignacio Solares. Insisto, puede ser una visión con respecto al asunto histórico en términos de la ciencia que nos ayude muchísimo a encontrar las cosas, pero sobre todo esa voz poética, esa voz espiritual, esa voz mítica, de la cual cuando leas La Noche de Ángeles te darás cuenta que perteneces a ese mundo, que eres parte de eso y que ese enorme premio, que ese enorme privilegio en algo, para alguien, para algunos, lo podemos trabajar. Principalmente me parece que para nosotros mismos y generar una vida, una comunidad, una, un mundo, un país mucho mejor del que hemos encontrado. Somos afortunados, hemos sido afortunados en este proceso, me parece que todo el tiempo, porque históricamente eh, tenemos cosas que decirle a nuestra gente. Estamos construyendo, y eso es muy emocionante, estamos construyendo un país, estamos construyendo una historia. Nuestro México no es una determinación en picada, ¿no? No es el imperio yanqui, no es el imperio romano, que están en franca decadencia, sino por el contrario, me parece que estamos en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y no hablo, insisto, solo del asunto económico, que también es importante, del asunto físico, político. ¿Qué estamos haciendo en esa situación? Me parece que por ahí irían las preguntas que de verdad, de manera muy divertida y sin el menor compromiso, nos presenta La Noche de Ángeles del maestro Ignacio Solares. Muchas gracias, soy Marco Vidal y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Estás en Master Vidal.